El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. ¿Cómo vivimos nuestra fe y cómo respondemos a las necesidades de los demás? Jesús, en el capítulo 25 de Mateo, describe el juicio final y nos recuerda que la verdadera preparación para su regreso no se basa solamente en palabras o rituales, sino en acciones de amor, misericordia y justicia. En la clase de hoy profundizaremos en este mensaje que nos desafía, pero de igual manera transforma nuestros corazones. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en evangelización y educación cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Y hoy estaremos trabajando nuestra lección 26, titulada La Agenda del Reino de Dios. Y el texto bíblico para este día estaremos utilizando el Evangelio de Mateo, el capítulo 25, los versículos 31 al 46. Y el texto áureo para este día se encuentra en Mateo 25, los versículos 34 y 35, que leen de la siguiente manera. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Y los objetivos para este día son los siguientes. El primero, explorar las dimensiones teológicas del juicio de Dios para la doctrina de la salvación. Número 2, recalcar la importancia de la ética cristiana encarnada en la conducta del creyente para la salvación. Y número 3, afirmar la importancia del servicio cristiano e indicar que debe ser concreto, pues consiste en hacer obras de bondad para bendecir a los demás. Y el vocabulario para este día son dos. El primero es oveja, y este animal es muy importante para poseer y se criaba mucho en el mundo antiguo. Se usaba tanto para el culto sacrificial como para la vida diaria, y provenía de este animal la lana para la ropa y el alimento para la familia. Y eran considerados animales nobles y sumisos, y se tenían en mayor estima que las cabras. Y la cabra era un animal rumiante, fácilmente domesticable, cuya población se ha extendido por todo el mundo. Su pelo es largo y liso, y los machos de la especie tienden a tener una barba espesa, y eran considerados ritualmente puros para el sacrificio. Su leche se usaba para tomar y para hacer queso, y su carne era apetecible. Matar un cabrito para celebrar la visita de una persona extranjera era un símbolo de hospitalidad. Así que les invitamos a que puedan buscar sus Biblias en el capítulo 25 de Mateo, los versículos 31 al 46, y estaré dando lectura a la versión Reina Valera revisada que está impresa en nuestra revista El Discípulo. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me vestiste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y fuiste a verme. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?
Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me visitasteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Irán todos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Damos gracias al Señor por su palabra en este día y le pedimos a Dios que nos use a través de esta experiencia. Señor y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Y te pedimos, Señor, que a través de esta lección puedas tú bendecir cada uno de mis hermanos y hermanas que nos escuchan a través de estos medios. Gracias, Señor, por tu palabra, que es una semilla hermosa. Y te pedimos, Señor, oh Dios, que siempre tengamos la capacidad de preparar el terreno para que la misma pueda dar buen fruto. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, estamos aquí estudiando el capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Y es importante, ¿verdad?, que podamos saber que este capítulo 25 forma parte de unos discursos que se pueden encontrar en el Evangelio de Mateo. Los estudiosos afirman que hay 5 discursos principales en el Evangelio de Mateo. El primero lo vamos a encontrar en los capítulos 5 al 7, donde se menciona el Sermón del Monte. Luego vas a tener el segundo discurso que se da en en el capítulo número 10, que es cuando se hace la comisión de los 12. El tercer discurso se encuentra en el capítulo 13, donde se habla acerca de las parábolas del reino. Y el cuarto discurso, que es el capítulo 18, nos habla acerca de la vida y la disciplina de la iglesia. Y entonces culmina con el quinto discurso, que es el discurso del Monte de los Olivos, específicamente los capítulos 24 al 25, siendo el capítulo 25 donde Jesús nos presenta las parábolas acerca del fin de los tiempos. Y usted se preguntará por qué Mateo, ¿verdad?, dividió estos 5 discursos. Bueno, quizá nos ayuda a comprender esto un poco mejor, saber que el libro de Mateo fue dirigido a judíos cristianos, ¿verdad? Judíos cristianos que estaban posiblemente en la diáspora, y era importante que estos judíos cristianos, Mateo le pudiera hacer entender que estos 5 discursos prácticamente equivalen a los 5 primeros libros de la Biblia, o sea, del Pentateuco. Así que lo que está planteando Mateo con estos 5 discursos es que esto es un nuevo Pentateuco, donde en vez de ser escrito por Moisés, la figura principal es Jesús. Así que Mateo, ¿verdad?, utiliza esta técnica literaria de manera que estos judíos cristianos que estaban en la diáspora pudieran ver que estos 5 discursos eran 5 discursos sumamente importantes, los cuales hablaban de Jesús, que es el personaje principal. Y estos son, ¿verdad?, algunas de las herramientas que utilizaban los escritores en aquel tiempo para hacer unos énfasis, ¿no? Y para dejar saber que esto que está presentando este evangelio es palabra de Dios, y ciertamente uno de los objetivos que buscaba Mateo es que se pudiese afirmar que Jesucristo era el Mesías prometido. Y por eso es que usted va a ver que en el Evangelio de Mateo hay tantas referencias del Antiguo Testamento donde afirman que Jesucristo es el Mesías prometido. Ahora bien, vayamos al capítulo 25, ¿verdad?, que es el que estamos trabajando.
Vemos que entonces este capítulo 25, como muy bien les dije, es parte de un discurso donde se habla acerca, ¿verdad? De los tiempos finales, y también nos habla de la preparación espiritual. Y vemos, ¿verdad?, que se presentan unas parábolas. Y entonces usted se da cuenta, como muy bien dije, que este quinto discurso comienza en el capítulo 24, ¿verdad? Y vemos que los discípulos comienzan a preguntarle a Jesús sobre la destrucción del templo, ¿verdad? Y las señales de su venida, ¿verdad? Que es lo que vemos en ese capítulo 24, como muy bien afirmamos, ¿verdad? De este quinto discurso. Capítulo 24 y 25 comprenden este quinto discurso del Evangelio de Mateo. Así que Jesús, ante estas preguntas de sus discípulos en el capítulo 24, vemos que Jesús le ofrece a cada uno de ellos una enseñanza. Entonces le da una enseñanza muy detallada sobre la naturaleza del reino de Dios y la responsabilidad que tienen sus seguidores. Y esto es importantísimo. Entonces, de ahí brincamos al capítulo 25, que es parte de este quinto discurso del Evangelio de Mateo. Y vemos entonces que Jesús usa unas parábolas. Y vemos que se presentan tres parábolas, ¿verdad? Y estas tres parábolas lo que buscan es reforzar esa idea de que estemos preparados, siempre preparados, para el regreso del Hijo del Hombre, que es lo que nosotros afirmamos y seguimos afirmando. Entonces, la primera parábola que nos presenta el capítulo 25 son los versículos de 1 al 13. Nos habla acerca de la parábola de las 10 vírgenes, que es una parábola muy conocida por muchos de nosotros, que hace un énfasis en la necesidad de nosotros estar siempre preparados y que estemos en una vigilancia, ¿verdad? Vamos a llamarlo así, una vigilancia espiritual. La segunda parábola que nos presenta este capítulo 25 nos habla acerca de la parábola de los talentos. Eso lo vemos en los versículos 14 al 30 del capítulo 25. Y aquí se destaca la importancia, ¿verdad?, de la fidelidad y el buen uso de los dones que Dios nos ha dado, que nos ha regalado. Y finalmente, vemos entonces la tercera parábola, que es del juicio a las naciones, que es el texto que estamos estudiando en este día, que es el capítulo 25, los versículos 31 al 46. Ahora bien, esta última parábola que estamos, que presenta, ¿verdad?, el capítulo 25, y es la lección de este día, se distingue de las otras porque no solamente aborda lo que tiene que ver la preparación personal de cada individuo, sino que vemos que introduce un criterio importantísimo, y es la práctica de la misericordia y la práctica de la justicia. Y ahí entonces es que vemos que Jesús nos presenta esta parábola donde sale en esta escena, ¿verdad?, el Hijo del Hombre, que regresa en gloria, rodeado obviamente de seres celestiales, de ángeles, está sentado en su trono y va a juzgar a todas las naciones. Y vemos entonces que en la parábola Jesús presenta que la humanidad se dividió en dos grupos. Así que hay dos grupos que están representados. Unos que eran ovejas y otros que eran cabritos. Y según sus acciones, ¿verdad?, de ellos iban a ser, vamos a decirlo así, evaluados o juzgados. Entonces, Jesús presenta esto como una enseñanza, y vemos entonces aquí un aspecto importante, porque vemos que hay una vinculación directa de un tema que está aquí, y es el tema de la salvación. Y nos presenta la salvación, ciertamente afirmando, ¿verdad?, que la salvación es por fe, pero de igual manera nos enseña Jesús que hay necesidades humanas que cada cristiano que ha recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, que tiene que de alguna manera concreta, ¿verdad?, accionar o trabajar para cubrir esas necesidades. Así que vemos que el tema de la salvación, que no estamos hablando si usted es salvo por obras, simplemente estamos hablando de que aquellos que son salvos, ciertamente son salvos por la gracia de Dios,
porque han recibido al Señor Jesucristo en su corazón y por cuanto han decidido seguir a Jesús y seguir el testimonio de Jesús, porque eso es parte de la misión, ¿verdad? La misión que Dios nos ha dado es que podamos ser como Jesús y de igual manera hacer las cosas que Jesús hizo. Por lo tanto, es importante que todo aquel que ha sido salvo por Dios tenga una respuesta concreta ante las necesidades humanas. ¿Por qué? Porque ciertamente estamos hablando de que nosotros, aquellos que hemos sido salvados por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tenemos un compromiso con la misericordia. Tenemos un compromiso con la compasión. Y tenemos un compromiso con la justicia. Porque ciertamente Jesús, a través de la parábola, nos está recordando que la verdadera fe nuestra se demuestra en hechos y no solamente en palabras. Y eso, mis amados hermanos, es importante señalarlo en esta lección. Por lo tanto, para Jesús es importante que la fe no solamente pueda entonces presentarse o afirmar la fe con palabras, sino que se pueda demostrar con hechos. Así que el pasaje de Mateo, el capítulo 25, estos versículos que estamos discutiendo, nos presenta esta visión del juicio final a través de la imagen, ¿verdad?, de un rey glorioso que separa a la humanidad en dos grupos, como afirmamos, las ovejas que representan a los justos y los cabritos que representan a aquellas personas que no han obrado en justicia. Y vemos, ¿verdad?, que esta separación ciertamente es una metáfora. Y usted dirá, ¿pero de dónde Jesús sacó esta metáfora? Pues miren, ciertamente del contexto agrícola que había en ese tiempo, allí en Jerusalén, donde los pastores solían criar ovejas y solían criar a las cabras juntas, pero las separaban en momentos clave, como cuando iban a ser ordeñados o cuando se iban a esquilar o le iban a sacar lo que se llama la lana, ¿verdad?, con la cual fabricaban ropa y todas otras cosas. Así que vemos entonces que la escena comienza con la llegada del Hijo del Hombre en gloria, y este Hijo de Hombre viene acompañado por sus ángeles y está sentado en un trono celestial. Y en ese momento todas las naciones son convocadas ante el Rey de Gloria. Y ciertamente esto lo que sugiere es que el juicio no va a estar limitado a un grupo específico de personas, sino que va a ser un juicio que va a abarcar a toda la humanidad. Y entonces vemos que Jesús realiza una separación. Y realiza una separación donde pone a las ovejas, que son representados, ¿verdad?, las personas justas como las ovejas, donde son colocadas a su derecha y son bienvenidas al reino de Dios. ¿Por qué? Pues simplemente porque mostraron compasión y misericordia, y vemos que muestran compasión y misericordia a aquel que estaba hambriento cuando le dieron de comer, al darle agua al que estaba sediento, a hospedar al forastero, no echarlo fuera, sino hospedarlo y cuidarlo, vestir al desnudo, de visitar al enfermo y atender a los encarcelados. Ahora bien, los otros que no obraron en justicia iban a ser condenados, y estos Jesús, ¿verdad?, el Hijo del Hombre, los separa y son los cabritos. Y estos son colocados a la izquierda, y estos que no obraron en justicia fueron enviados al castigo eterno por una simple razón, porque ignoraron a los necesitados y no practicaron la misericordia. Mis amados hermanos, este texto ciertamente nos reta a cada uno de nosotros ante la realidad que estamos viviendo como país y ante la realidad que estamos viviendo en el mundo entero. Ciertamente el Señor nos llama a obrar en compasión, en misericordia
y en justicia. Que aquellos que están hambrientos podamos nosotros alimentar. Que aquellos que tienen sed podamos darle agua. Que aquellos que son forasteros y que están huyendo por alguna razón, podamos hospedarles y atenderles. Que aquel que está desnudo podamos vestirle. Que podamos visitar al enfermo, pero también atender a los encarcelados. Me llama mucho la atención porque ciertamente lo que Jesús nos está presentando son las personas en necesidad. Aquellos que de alguna u otra manera son marginados dentro de la sociedad. Y el Señor nos está llamando a que podamos obrar en justicia hacia ellos, en misericordia y también en amor. Una de las cosas que más sorprende de esta narración es la reacción de ambos grupos. Ambos grupos tienen una reacción. Y lo vemos tanto en los justos como los condenados, vamos a decirlo así, que expresan ciertamente un asombro ante la evaluación que hace el rey y le preguntan: Señor, ¿cuándo fue que te vimos necesitado y te ayudamos o no te ayudamos? Y la respuesta de Jesús es crucial. Dice: en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y esto, mis amados hermanos, es importantísimo. Y vemos que este giro en la enseñanza de Jesús lo que nos revela es una verdad profunda. Y es que la relación con Dios no se mide únicamente por la oración, por las veces que usted asista a la iglesia, sino por la manera en que nosotros tratamos a los más vulnerables. Fíjense que el texto nos deja saber que Jesús se identifica con los necesitados, se identifica con los marginados, se identifica con los olvidados. Y lo que nos enseña Jesús es que a cada uno de estos grupos podamos nosotros servirles. Porque cuando les servimos a ellos, es como les sirviéramos a Dios mismo. Fíjense que el castigo para aquellos que no ayudaron fue severo. El texto nos dice, y eso es lo que nos dice la palabra, mis amados hermanos, que fueron enviados al fuego eterno. Mientras que los justos los cobraron en justicia, en misericordia y en amor, recibieron la vida eterna. Y esto refuerza la enseñanza de que la justicia de Dios no solo es restauradora, sino también retributiva. Que hay consecuencias para quienes ignoran el llamado a la compasión. Eso es lo que nos dice el texto. Así que, en conclusión, este pasaje nos presenta un desafío. Y es entender que el reino de Dios no se trata solo de creencias, sino también de acciones concretas que reflejen el carácter de Cristo. Es un llamado a que cada uno de nosotros, mis amados hermanos, podamos vivir nuestra fe de manera activa. Que mostremos el amor, la misericordia y que lo hagamos con todos y específicamente aquellos que más lo necesitan. Y mis amados hermanos, pienso que si nosotros hacemos esto, ciertamente estaremos haciendo en esta tierra que el reino de Dios se pueda manifestar. Porque el reino de Dios se nos ha acercado a través de Jesucristo. Y si cada uno de aquellos que han recibido, cada uno de nosotros que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, mis amados hermanos, entonces tenemos la responsabilidad, ciertamente, de que aquí donde estamos podamos hacer reino de Dios. Así que hoy pienso, mis amados hermanos, que el Señor nos invita a que podamos ver el servicio cristiano como disciplina espiritual. Que el servicio cristiano debe ser uno concreto, no solamente de palabras, sino como algo concreto. Y de igual manera, que sepamos que hay gratitud por los ministerios de misericordia, de amor. Por lo tanto,
El mensaje central de esta lección es que la verdadera fe se evidencia en acciones de amor y misericordia. Pienso que Jesús nos llama a cada uno de nosotros a vivir el Evangelio en la práctica, ayudando a quienes más lo necesitan, y que aprendamos a ver el rostro de Jesús en cada una de esas personas marginadas de nuestra sociedad. No olvidemos que la iglesia, mis amados hermanos, está llamada a ser un reflejo del reino de Dios en la tierra. Que promovamos la justicia, que promovamos la compasión y de igual manera que podamos servir desinteresadamente. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración? Buen Dios y Padre nuestro, Juez justo, te damos gracias por tu sabia instrucción sobre la vida, la muerte y el juicio, que ciertamente todos y cada uno de nosotros vamos a enfrentar. Y te rogamos, Señor, que tu gracia nos enseñe a vivir con provecho en tu mundo, sabiendo que eres el Dios de toda persona, incluso de las más necesitadas. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y esperamos estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.